¿Tienes una moneda de 1971-1986 guardada en casa? Lo que parece un simple penny podría ocultar un raro error de acuñación que ha convertido algunas de estas monedas en auténticos tesoros para los coleccionistas. Antes de gastarla, observa bien cada detalle. Aquí tienes el guión en español, estilo documental narrativo, aproximadamente 1000 palabras, sin OC, sin títulos y en flujo continuo. El año 1971 marcó un momento histórico para la moneda británica. Después de décadas utilizando el antiguo sistema monetario basado en libras, chelines y peniques, el Reino Unido se preparaba para una transformación que cambiaría la forma en que millones de personas realizaban sus transacciones diarias. La decimalización estaba a punto de entrar en vigor, y entre las monedas creadas para esta nueva etapa se encontraba el One Penny de 1971. Aquella pequeña pieza de bronce representaba mucho más que un simple valor monetario, simbolizaba el inicio de una nueva era económica. La Real Casa de la Moneda trabajó intensamente para producir cantidades enormes de monedas que permitieran la transición al nuevo sistema. Millones de ejemplares fueron acuñados en un corto periodo de tiempo. Las prensas funcionaban continuamente mientras los troqueles golpeaban miles de discos metálicos cada hora. Bajo semejante ritmo de producción, la precisión era fundamental, pero incluso los procesos más rigurosos podían verse afectados por pequeñas imperfecciones. Cada moneda debía mostrar con claridad el retrato de la reina Isabel II en el anverso y el diseño del rastrillo coronado en el reverso. Los detalles eran cuidadosamente supervisados, pero el desgaste gradual de los troqueles y la presión constante de las máquinas podían producir resultados inesperados. En aquel momento, nadie imaginaba que algunas de estas anomalías terminarían convirtiéndose en auténticos tesoros para los coleccionistas. Décadas después, un aficionado a la numismática decidió revisar una colección de monedas británicas adquirida en una feria local. Había comprado el lote sin demasiadas expectativas. La mayoría de las piezas parecían comunes y presentaban signos normales de circulación. Sin embargo, entre las monedas apareció un One Penny de 1971 que llamó inmediatamente su atención. Al principio, la diferencia parecía insignificante. La moneda mostraba ciertas irregularidades que podrían confundirse fácilmente con desgaste. Aún así, algo le resultaba extraño. Observó las letras, comparó el tamaño de algunos elementos y examinó cuidadosamente los bordes. Cuanto más tiempo dedicaba a la observación, más convencido estaba de que aquella pieza ocultaba algo especial. Decidió utilizar una lupa de aumento. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer detalles sorprendentes. Algunas letras parecían presentar una ligera duplicación. Determinadas líneas del diseño mostraban un aspecto inusual. No era un daño posterior a la acuñación. Todo indicaba que la anomalía se había producido durante la fabricación de la moneda. La curiosidad se transformó rápidamente en obsesión. Durante semanas consultó catálogos especializados, publicaciones antiguas y registros numismáticos. Descubrió que algunos errores de acuñación del One Penny de 1971 habían despertado gran interés entre los expertos. Existían reportes de acuñaciones descentradas, dobles golpes, grietas de troquel e incluso variantes relacionadas con el desgaste prematuro de ciertas herramientas de producción. Cada nueva información aumentaba la emoción. Sin embargo, todavía no podía determinar exactamente qué tipo de error poseía su moneda. Las respuestas parecían estar siempre un paso más adelante. Cuando creía haber identificado la anomalía, surgía un nuevo detalle que modificaba completamente la investigación. Mientras tanto, comenzó a estudiar la evolución del valor de estas monedas. Descubrió que durante muchos años los errores de acuñación apenas despertaban interés. La mayoría de las personas los consideraban simples defectos sin importancia. Como consecuencia, numerosas piezas raras circularon libremente y desaparecieron sin ser identificadas.
Con el paso del tiempo, la situación cambió. El crecimiento de la numismática moderna impulsó la búsqueda de errores específicos. Los coleccionistas comenzaron a prestar atención a características que anteriormente habían sido ignoradas. Una pequeña diferencia en una inscripción o una ligera desviación en el diseño podía transformar una moneda ordinaria en una pieza altamente deseada. El One Penny de 1971 empezó a ganar protagonismo entre quienes estudiaban la decimalización británica. No solo representaba un momento histórico importante, sino que también ofrecía oportunidades para descubrir variantes poco comunes. Los precios comenzaron a mostrar una evolución interesante. Algunas monedas mantenían únicamente su valor nominal, mientras otras experimentaban incrementos notables debido a errores específicos. El coleccionista observaba esta tendencia con creciente entusiasmo. Sin embargo, aún desconocía el verdadero potencial de su hallazgo. Las fotografías enviadas a varios especialistas produjeron opiniones variadas. Algunos consideraban que la pieza era interesante. Otros creían que podía tratarse de una variante extremadamente rara. Ninguno se atrevía a emitir una conclusión definitiva. Entonces apareció un detalle inesperado. Uno de los expertos detectó una característica que había pasado desapercibida durante toda la investigación. Cerca de una de las inscripciones existían pequeñas marcas elevadas compatibles con una fractura temprana del troquel. Aquella observación cambió completamente el análisis. La moneda no solo mostraba señales de duplicación. También evidenciaba un problema estructural en la herramienta utilizada para acuñarla. Esto significaba que la pieza había sido producida durante una etapa muy específica del ciclo de vida del troquel. En otras palabras, pertenecía a un grupo potencialmente reducido de monedas fabricadas antes de que el defecto fuera detectado y corregido. La revelación generó nuevas preguntas. ¿Cuántas monedas similares existían? ¿Habían sobrevivido suficientes ejemplares para ser estudiados? ¿O la mayoría había desaparecido durante décadas de circulación? Las respuestas eran difíciles de obtener. Los registros históricos no proporcionaban cifras exactas. Muchos errores de aquella época nunca fueron documentados oficialmente. Esta incertidumbre aumentaba todavía más el atractivo de la moneda. Las características físicas del error resultaban especialmente fascinantes. La ligera duplicación producía una apariencia diferente en determinadas letras y detalles del diseño. Al mismo tiempo, la fractura inicial del troquel generaba pequeñas líneas elevadas que atravesaban zonas específicas de la superficie. La combinación de ambos fenómenos era poco frecuente y convertía cada ejemplar auténtico en una pieza digna de estudio. A medida que más coleccionistas conocían estas variantes, el interés continuó creciendo. Las subastas especializadas comenzaron a registrar ventas cada vez más competitivas. Los compradores comprendían que no estaban adquiriendo simplemente una moneda antigua. Estaban obteniendo un fragmento de la historia de la decimalización británica y una evidencia tangible de los desafíos enfrentados durante una de las mayores transformaciones monetarias del país. Lo más intrigante era que muchas monedas similares podían seguir ocultas en colecciones olvidadas, cajas heredadas o recipientes llenos de cambio acumulado durante décadas. La posibilidad de encontrar otro ejemplar mantenía viva la búsqueda. La historia de este One Penny de 1971 demuestra cómo una pequeña imperfección surgida en medio de una producción masiva puede alterar por completo el destino de una moneda. Lo que comenzó como un objeto destinado a circular entre millones de personas terminó convirtiéndose en una pieza observada cuidadosamente por expertos, estudiada por investigadores y perseguida por coleccionistas que entienden que, en ocasiones, los errores más pequeños son precisamente los que dejan las huellas más importantes en la historia numismática. Aquí tienes el guión en español, sin gancho inicial, sin encabezados y con estilo narrativo continuo. En 1986, millones de monedas de un penique circularon por el Reino Unido sin llamar demasiado la atención.
Eran piezas comunes, presentes en bolsillos, cajones y cajas registradoras de todo el país. Para la mayoría de las personas, representaban simplemente una pequeña fracción de una libra esterlina. Sin embargo, dentro de aquella enorme producción anual se ocultaban algunas monedas que, décadas más tarde, despertarían el interés de coleccionistas experimentados y provocarían intensas búsquedas entre quienes soñaban con encontrar un ejemplar especial. La moneda de un penique de 1986 mantenía el diseño característico introducido durante la decimalización británica. En el anverso aparecía el retrato de la reina Isabel II, mientras que en el reverso destacaba el rastrillo coronado, símbolo histórico asociado al Parlamento británico. Fabricadas principalmente en bronce, estas monedas parecían prácticamente idénticas entre sí. Sin embargo, el proceso de acuñación era mucho más complejo de lo que la mayoría imaginaba. Cada moneda debía pasar por una serie de etapas cuidadosamente controladas. Los discos metálicos eran preparados, pulidos y colocados entre troqueles capaces de ejercer enormes toneladas de presión. Cualquier pequeña anomalía en alguno de estos pasos podía producir una diferencia casi imperceptible a simple vista. Lo que parecía un simple detalle técnico podía convertirse, con el paso del tiempo, en una característica extremadamente rara. Años después, un coleccionista aficionado revisaba una vieja colección heredada de un familiar. Entre cientos de monedas ordinarias apareció un penique de 1986 que parecía ligeramente diferente. Al principio pensó que se trataba simplemente del desgaste provocado por décadas de circulación. Sin embargo, algo llamó su atención. Algunos elementos del diseño parecían desplazados de una manera inusual. La curiosidad lo llevó a examinar la moneda con una lupa. Cuanto más observaba, más preguntas surgían. Determinados detalles del borde mostraban una apariencia irregular. Las letras no parecían ubicadas exactamente donde deberían estar. Era una diferencia sutil, pero suficiente para despertar sospechas. El coleccionista comenzó a comparar aquella pieza con otros ejemplares de 1986. Colocó varias monedas una junto a otra bajo una luz intensa. Poco a poco descubrió que la diferencia no era producto del desgaste. Existía una variación auténtica que afectaba la acuñación de aquella moneda específica. La investigación continuó durante semanas. Catálogos especializados, publicaciones numismáticas y foros de coleccionistas empezaron a revelar información interesante. Algunos expertos hablaban de errores relacionados con troqueles desgastados, desplazamientos de acuñación y defectos producidos durante la fabricación. Sin embargo, encontrar documentación concreta sobre determinadas variantes seguía siendo complicado. Mientras avanzaba en su búsqueda, el coleccionista descubrió que ciertos errores de 1986 aparecían con una frecuencia extremadamente baja. Algunas piezas presentaban acuñaciones descentradas, donde parte del diseño parecía desplazarse hacia un lado. Otras mostraban dobles impresiones parciales, generando letras o números ligeramente duplicados. También existían ejemplares con grietas en el troquel que dejaban líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. Lo más intrigante era que muchos de estos errores habían pasado desapercibidos durante años. Debido a su apariencia discreta, miles de personas habían utilizado monedas potencialmente valiosas sin darse cuenta de su singularidad. A medida que el mercado numismático crecía, comenzaron a aparecer ventas sorprendentes. Monedas que alguna vez habían valido apenas un penique empezaron a venderse por cantidades considerablemente mayores. Los coleccionistas especializados estaban dispuestos a pagar primas importantes por ejemplares con errores claramente identificables y bien conservados. Sin embargo, el valor no aumentó de forma inmediata. Durante años, muchas de estas monedas fueron ignoradas. Solo cuando los investigadores y aficionados empezaron a documentar las variantes conocidas, la demanda comenzó a crecer. La escasez desempeñó un papel fundamental.
Cuanto más difícil era encontrar una determinada variante, mayor era el interés que despertaba. El penique hallado por aquel coleccionista parecía seguir ese mismo camino. Cada nueva comparación reforzaba la posibilidad de que estuviera observando algo poco común. Aún así, faltaba una confirmación definitiva. La respuesta llegó cuando decidió enviar fotografías detalladas a un especialista reconocido. Días después recibió un análisis preliminar que cambió completamente su percepción de la moneda. El experto señaló características compatibles con un error genuino de acuñación. No era una simple curiosidad visual ni una marca producida por el uso cotidiano. Aquella noticia transformó una moneda aparentemente insignificante en un objeto digno de estudio. Pero la historia todavía guardaba una sorpresa adicional. Durante una evaluación más profunda, surgió un detalle inesperado. El error visible no era el único elemento inusual presente en la pieza. Determinadas marcas microscópicas sugerían que el troquel utilizado había sufrido un deterioro progresivo antes de ser retirado de producción. Esto significaba que la moneda podía pertenecer a una secuencia muy específica dentro del proceso de fabricación. Esa posibilidad elevó aún más el interés de los expertos. Si la teoría era correcta, la cantidad de ejemplares similares podría ser mucho menor de lo que se pensaba inicialmente. De repente, la rareza potencial de la moneda adquiría una dimensión completamente distinta. La evolución de su valor reflejó perfectamente este fenómeno. Lo que comenzó como una simple moneda de circulación pasó a convertirse en una pieza observada con atención por coleccionistas especializados. Los precios variaban según el estado de conservación, la claridad del error y la documentación disponible, pero la tendencia general era evidente. La combinación entre escasez y autenticidad aumentaba significativamente el atractivo de estos ejemplares. Mientras algunos errores menores despertaban un interés moderado, las variantes más pronunciadas podían alcanzar cifras mucho más altas en subastas y ventas privadas. Cada descubrimiento adicional alimentaba la curiosidad del mercado y generaba nuevas investigaciones sobre las monedas de 1986. Hoy en día, muchos aficionados continúan examinando cuidadosamente sus viejos peniques en busca de detalles similares. Una letra desplazada, una doble impresión sutil o una anomalía en el borde pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza altamente buscada. La historia del penique de 1986 demuestra cómo los pequeños accidentes ocurridos dentro de una fábrica pueden adquirir una importancia extraordinaria décadas después. Lo que originalmente fue una imperfección del proceso terminó convirtiéndose en una característica capaz de captar la atención de expertos y coleccionistas de todo el mundo.